Jelly vs. People, Episode 2. Luisa empezó a enfrentar un nuevo tipo de desafío, la gestión del éxito. Se dio Well, cuenta de que muchos de sus again? conocidos del barrio se acercaban ahora a pedirle dinero prestado, Yeah. favores o empleos para familiares que no querían trabajar. Oh, Aprendió that a was decir so bad. decir no fue una de las habilidades más difíciles de adquirir. Hello. Pero entendió What in the world que no are you era doing responsable here? de las malas decisiones Speak, financieras god de dang los it. demás. I Ayudaba a su forgot I madre can y a only algunos vecinos think. con I becas can't para sus talk. hijos, God pero dang it. nunca regalaba dinero para gastos que no fueran productivos. Ella Well, sabía I'll que shoot you with regalar this pescado illegal no servía de firearm. nada si no enseñaba a usar la red. Oh wait, you're moving the moon. Ah! Se convirtió en una herramienta de transformación para su comunidad. No compró Okay, I una didn't mansión mean en to la do zona that. alta. En lugar Huh? de eso, What compró is dos happening? terrenos baldíos en su propio barrio y construyó una serie de departamentos pequeños hey? pero modernos y dignos Oh my para god, I alquilar forgot a I can precios only justos. think again. Esto Hello? no solo le generaba Why are you un moving ingreso like that? pasivo constante, sino que mejoraba la cara de su calle. What he Empezó a hears. invertir en el lugar que la vio Mm, nacer, demostrando que no mm, hace falta huir de tus mm. raíces para ser I can't exitoso. hear you. Meanwhile, what Jelly hears. Luisa ya no manejaba una camioneta Can you even hear me? God, hear me, hear me. vinculadas con el logo de su empresa. I can't know what you're saying right now. Todas Oh my god, I'm about to... limpios y un trato profesional. Ella ya no limpiaba ni un solo piso, pero conocía cada técnica, cada producto y cada rincón de su negocio. Se había convertido I'm sorry, but why is there a Su wall enfoque there? ahora estaba en cómo I'm gonna utilizar use sus this as a impuestos y shield cómo against the diversificar sus Jelly Man. inversiones. Ya no Hehehe. hablaba de ahorrar, hablaba de multiplicar. Un sábado por la mañana. Oh yeah, and by the way, guys, thanks for 100 views on the other Jelly versus Perdiendo el tiempo, people. quejándose de la falta I de am oportunidades. so grateful. Luisa se detuvo y les compró algo de comer. Se sentó con ellos unos minutos y les contó, Okay. sin entrar en detalles de grandeza, que hace unos años ella Oh my god, he broke through. I gotta go. entre ellos y ella no era el dinero, sino la forma Really, en que bro, it's just so decidían slow. usar sus siguientes 24 horas. Okay, Algunos yo la me voy a miraron hacer con un burla, video ahorita. pero uno de ellos, el más joven, se quedó Yeah. Él le pidió trabajo al día siguiente. Okay. Y Luisa se lo dio, no por caridad, sino porque vio Ow. en sus ojos esa misma chispa de hambre que ella tuvo alguna vez. La riqueza Wait de real Luisa quick, I no gotta se do medía something. solo en los miles de dólares que ahora tenía en sus cuentas de inversión. Se medía en la libertad de poder elegir qué hacer con su tiempo. Podía decidir no trabajar un martes para irse a la playa con su madre o pasar una tarde entera leyendo en un café sin mirar el reloj. House with people. La vida rica. El dinero ya no era una fuente de permitía ser la mejor versión de sí misma. Sin embargo, Oh yes, el this. destino todavía le tenía preparada una sorpresa. Oh guys, look away, bro. Una tarde recibió una invitación para This dar una is charla way en un too centro bad to comunitario see, bro. sobre emprendimiento femenino. Al Sorry principio for the se unió. ads. I just want another a house, okay? Sentía una mujer que sabía limpiar y organizar. Honestly, it looks kind of cool, but no, I'm not playing. La miraban con los mismos ojos de I won't desesperanza even know que how to ella tuvo play una vez. that in 3 whole entire years. Habló con el corazón. Tear down? Habló de los baldes de agua. Del Oh my desprecio god, de los no, not brain de los rot. $5 ahorrados con dolor y de cómo la disciplina vence al talento y a la Not suerte. brain rot, bro. Al final de la I charla, hate brain rot. una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos y le preguntó cuál era el secreto para no rendirse. I always wanted to play Teardown, but not the real little brain rot game. Nadie va a Wait. venir a golpearte la puerta para darte la vida Alright, que there. sueñas, le dijo. Tienes que salir a construir Ooh, a ladrillo, house. ladrillo I por ladrillo, wonder if bola they por got bola, hasta que el protection. muro sea tan alto que Oh my nadie god, pueda they didn't saltar. have people in it. Esa noche, al llegar a su casa, Luisa abrió Oh su wait, cuaderno de notas. I know this one. It's where the orange apple Vio las shakalaka primeras plays anotaciones, war. los gastos de centavos y las metas humildes Shower de 3, 2, 100 1? No, bro, stop saying the bad word! muchos más serios. Stop! Pero el sentimiento era el mismo.
Había pasado de ser la mujer que limpiaba a ser Man, la our mujer son que is era so dueña de su crazy, destino. right? Se dio cuenta de que la mayor riqueza no estaba en las propiedades ni en las cuentas bancarias, sino en la Yeah, persona honey. en la que se había convertido para I don't even conseguir know todo how I eso. can hear El you when barrio I'm ya so no era el far mismo para ella, away. y ella ya no era la misma para el Anyways, barrio. let me sit down Con el and paso de watch los the años, little el negocio de Luisa se transformó en una estructura peaceful sólida que sky funcionaba for a casi moment. por sí sola. Había aprendido que el Okay, verdadero honey. éxito Stop no calling me consiste en that. trabajar más duro, sino en construir algo que no depende Ow! de la presencia física Who constante. just did Sus that? sistemas estaban tan bien aceitados que Ah! podía permitirse el lujo de dedicar su tiempo a lo que No, ella stop llamaba it. su Stop proyecto it. de legado. Ya no solo tenía los departamentos que construyó al principio, sino que había adquirido un viejo almacén abandonado en la entrada de la zona y lo había transformado en un centro de capacitación técnica para jóvenes y mujeres. Aquel lugar Alright, I'm gonna make no era una escuela his tradicional. mind. Allí se Alright, enseñaba I'm lo que gonna a make ella a le hubiera clone. gustado saber cuando empezó. Cómo manejar el dinero, cómo Stop hablarle a un wedging cliente, me. cómo valorar el propio trabajo y cómo entender el interés. Mom, de not forma right now. sencilla. Luisa no cobraba por las clases, Huh? pero What exigía is una that? disciplina de hierro. No, A stop menudo it. se la veía Yeah, caminando por no, los pasillos no, del centro, stop it. saludando a todos por su Ah. nombre, con esa Oh, sencillez que haha, that didn't la work. gente ya no la miraba con envidia, sino con un respeto profundo que se sentía en el aire. Se había convertido en la mujer más rica del barrio, no solo por el saldo en sus cuentas de inversión, que ya superaba las 6 cifras, sino por la cantidad de personas a las que había ayudado a salir del pozo de la desesperanza. Un día de diciembre, mientras organizaba los detalles de una cena para Wait, los what are empleados, you doing, sir? recibió una noticia que la dejó pensativa. La gran mansión de la zona alta, aquella donde escuchó las palabras que cambiaron su vida, estaba en proceso de Boing. embargo. Los dueños, aquellos que se creían superiores por su apellido, Stop saying I need to take a shower. habían tomado malas decisiones financieras, se habían endeudado por Is somebody encima de sus behind you? posibilidades Stop. para mantener una apariencia de Stop lujo, it. You're just y trying to ahora lo make me estaban perdiendo todo. go into a shower Fue un and momento de believe that profunda the reflexión shower para ella. monster is Se dio real. cuenta de que la riqueza sin educación financiera es solo un préstamo temporal Yes, que la stop vida te it. hace, Stop it. y que tarde o temprano Ah, la realidad my neck, pasa la my factura. neck. Ah. Luisa decidió Wait, asistir it's a la nothing. subasta de la propiedad. No fue por venganza ni por restregarle su éxito en la cara. Fue por una visión de negocios. Sabía que esa casa, bien gestionada, podría convertirse en la sede principal de su empresa y en un centro de convenciones. El día de la subasta se sentó al final de la sala, con su ropa cómoda y su infaltable cuaderno de notas. Cuando llegó el turno de la mansión, los precios empezaron a subir, pero Luisa se mantuvo tranquila. Esperó el momento exacto y lanzó su oferta. Una oferta hecha con dinero real, con ahorros invertidos durante años, sin necesidad de préstamos bancarios asfixiantes. Cuando el martillo cayó y la propiedad fue declarada suya por la suma de $850,000, un silencio recorrió la sala. Algunos de los presentes, que aún la recordaban como la muchacha que limpiaba, no podían creer lo que estaban viendo. Ella se levantó, I almost just tomó got a sus heart pies con una attack. mano firme y salió al aire libre. Caminó por el jardín de la que ahora Honey, era not su right propiedad. now. Stop. El mismo jardín que antes recorría, Honey? cargando baldes pesados. Alright, stop Se sentó en un scaring banco me, de piedra honey. y simplemente respiró. Honey. No sentía Honey. alegría por la desgracia ajena, Oh my god, sino what is una up with gratitud her? inmensa hacia sí misma Oh my por no haber god. abandonado cuando todo era oscuridad. Hey, why Esa would you tarde destroy se that? encontró con el antiguo dueño en la puerta de salida. El hombre estaba visiblemente demacrado, cargando unas pocas cajas con sus pertenencias. Al verla, se detuvo, avergonzado. Luisa lo miró a los ojos, Yeah. sin rastro de rencor. Él balbuceó una disculpa, reconociendo que nunca pensó que ella llegaría tan lejos. Ella le respondió con calma que el problema no fue que él pensara que ella solo servía para limpiar. Oh yes, thank God El problema fue nobody que él is pensó coming. que I'm limpiar so era algo que safe. definía su valor I'll como just ser eat humano. this melon. Le deseó suerte y le entregó el contacto de su centro de capacitación, So good. diciéndole que nunca es tarde para aprender a construir desde bases sólidas. A medida que su patrimonio crecía, Luisa comenzó a aplicar técnicas
de optimización que aprendió de sus lecturas. No se trataba solo de ganar más, sino de conservar lo ganado. Aprendió a vivir con una parte pequeña de sus ingresos, manteniendo un estilo de vida que ella llamaba de bajo perfil, pero de alta calidad. Mientras otros ganaban My 1000 y goodness. gastaban 1100, ella ganaba 10.000 y gastaba solo 2000. Esa brecha, esa diferencia sagrada, era la que alimentaba sus inversiones y le permitía dormir tranquila. No, bro. What did you Entendió que la do? libertad financiera I am no their es un cousin. número I en una came pantalla, here for a sino play la date. cantidad de días que puedes Why? vivir manteniendo tu nivel de Why? vida si hoy mismo Hey, decidieras chill. dejar de trabajar. Chill out. En Oh, su wait. I caso, forgot. I ese can't talk número ya se again. contaba por décadas. Pero su ambición ya no era por el dinero en sí mismo, sino por el impacto. Empezó a estudiar cómo funcionan los seguros, cómo proteger sus activos y cómo estructurar sus negocios para que no fueran vulnerables a las crisis externas. Yeah. Se volvió una experta en psicología del consumo, dándose cuenta de que la mayoría de la gente compra cosas para llenar vacíos emocionales, mientras que ella usaba el dinero para comprar tiempo y experiencias. En el barrio, su figura se convirtió en algo casi mítico. Las madres señalaban su casa Hey, cuando what's querían up, que sus bro? hijos estudiaran. What's Pero up, Luisa bro? siempre las corregía. Hey, Les kind decía que sir. estudiar Oh no my era God, suficiente not si no bad. tenía la mentalidad correcta. Ella misma se encargaba de dar charlas los fines de semana sobre cómo negociar un sueldo, cómo pedir un aumento basado en resultados y no en necesidades, y por qué el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Explicaba que si ahorras tan solo Hey, $100 sir. al Hey, mes sir. desde joven e inviertes ese dinero de manera inteligente, el tiempo se encarga de convertirte en alguien próspero sin necesidad de mirar. Hey, sir, what are you La gente la doing? escuchaba con la boca abierta, porque no hablaba desde la teoría de un profesor de universidad, sino desde la práctica de quien empezó barriendo calles. Hey. El dinero en sus manos Ah. se convirtió en una herramienta de justicia. Financió la pavimentación de la calle principal de su barrio porque el gobierno nunca lo hizo. Y lo hizo no como una donación caritativa, sino como una inversión en la plusvalía de sus propias propiedades. Enseñó a los vecinos que cuando el entorno mejora, todos prosperan. Luisa también enfrentó el desafío de la soledad, que a veces acompaña al éxito. Muchas de sus antiguas amistades Oh no, se don't do alejaron it. porque no soportaban verla triunfar, o porque se sentían incómodas cuando ella no quería participar en conversaciones de quejas y lamentos. Ella aprendió a rodearse de nuevas personas que la desafiaran a ser mejor, personas que hablaran de ideas y We'll proyectos be en lugar de right chismes back. y problemas He ajenos. just Sin exploded. embargo, nunca olvidó a quienes estuvieron con ella cuando solo tenía un par de zapatos rotos. A esas personas las No, mantuvo okay. cerca, ayudándolas no con regalos de dinero, sino con oportunidades de crecimiento. Su círculo social se volvió pequeño, pero inquebrantable. Se dio cuenta de que I ser think he rico exploded a también significa tener la little way capacidad too de hard. elegir No, don't explode quién me. tiene acceso a tu energía. Una noche, mientras revisaba sus estados de cuenta de inversión, Qué chuta, notó me que sus chapó ingresos usted, pasivos, mamacita. aquellos que llegaban a su Qué susto, cuenta me sacó sin el que ella calechín. tuviera que mover un dedo, El calechín. ya superaban los $5,000 mensuales. Ay, mi tuti. Era un momento de victoria silenciosa. deja de Recordó llorar. cuando su meta era simplemente llegar a fin de mes con $10 de sobra. Oh, Ahora, a melon. el sistema que había construido trabajaba para ella las 24 horas del día. Podía I estar can't eat that durmiendo, melon. viajando o leyendo, y su riqueza seguía expandiéndose. Chill. Pero no se detuvo ahí. Nah, bro. Decidió que su próximo paso sería crear un fondo de capital de riesgo para pequeños emprendedores de su comunidad. Ay. Quería ser el banco Why que you ella set nunca me an tuvo. Un ow? banco que prestara dinero basado en el Wow. carácter y la disciplina de las personas, y no solo en sus garantías materiales. El crecimiento de su centro de capacitación Hey. fue tal que empezó a recibir visitas de medios de What? comunicación y empresarios Let me de give you otras that ciudades. Todos querían saber el secreto de la mujer There. que había What are you transformado trying un to barrio say? marginado en un ejemplo de Hey, can you hear me? microeconomía próspera. Yes. I can Ella hear siempre you. respondía I'm burning. Ah. El secreto es dejar de ver el dinero Finally, como I can el fin talk. y empezar a verlo Yay. como el medio. Hablaba de la importancia Brother, de what are you automatizar los doing? ahorros, de la psicología de la inversión out. a largo plazo y de por qué es vital ignorar los conceptos.
Where is it? ¿Te has preguntado qué pasó con los actores de Crepúsculo después de que terminó la saga y dejaron atrás Forks, los vampiros? I'm y sorry, los but what triángulos just amorosos? happened? Por ejemplo, la actriz que Hey, interpretó a boy, Rosalie come decidió on. cambiar completamente Get de here. vida. Come on. Después de participar en la Come película here. Empire State, se fue alejando Ah! poco a poco de las pantallas y empezó a enfocarse en causas Come on, get ambientales, here. en el activismo, en su familia y en proyectos más personales. Oh, Incluso shoot. fundó una empresa de joyería sostenible y hoy I'd vive rather casada get con Ian lightning on my Somerhalder, head. el mismo Diamond de Crónicas Vampíricas, formando una de las parejas más queridas del mundo fan de los vampiros. Por otro lado, el actor que dio vida a Emmett tomó un rumbo totalmente distinto. Apostó por el cine de acción, protagonizó Hércules, participó en Los Mercenarios 3 y más adelante se consolidó en la televisión con la serie FBI, Most Wanted, demostrando que su carisma no se quedó solo en los músculos. I'm back. La actriz que interpretó a Alice eligió un camino mucho más discreto. Apareció en algunas películas como La I'm Aparición back. y Plan de Jubilación. Siguió trabajando, siguió actuando, pero nunca volvió a vivir un fenómeno tan grande como el de Crepúsculo. Algo que le pasa a muchos actores que participan en sagas tan gigantes. El actor que hizo de Jasper también se mantuvo God, why is activo, there... especialmente en películas de terror y suspenso, donde pudo mostrar una faceta mucho más oscura e intensa. Carlyle, el padre de los Cullen, tampoco desapareció del mapa. Al contrario, encontró su lugar en la televisión participando en series exitosas como Nurse Jackie, Glee y Supergirl. Y aunque no ha tenido grandes papeles recientes en el cine, sigue siendo recordado con cariño como el eterno Doctor Vampiro. Y Esme, la madre de la familia, se mantuvo firme en la televisión, apareciendo en series como La Maldición de Ah, you Hill House hit- y The Good Oh my Doctor, God, bro. construyendo una carrera sólida, respetada You know what, I y have to do constante, it. aunque sin el nivel de fama mediática de otros compañeros. Al final, Crepúsculo no solo es una historia inolvidable, también marcó para siempre la vida de quienes la protagonizaron. Pero cada uno decidió escribir su propio destino después de la última mordida. ¿Te has preguntado qué pasó con los actores de Crepúsculo después de que terminó why la are you saga y doing dejaron this? atrás Forks, los vampiros Ah, y you los hit me. triángulos amorosos? I'm embarrassed. Se fue alejando poco a poco de las pantallas y empezó a enfocarse en causas ambientales, en el activismo, en su familia y en proyectos más personales. Incluso fundó una empresa de joyería sostenible y hoy vive casada con Ian Somerhalder, el mismo Diamond de Crónicas Vampíricas, formando una de las parejas más queridas del mundo fan de los vampiros. Por otro lado, el actor que dio vida a Emmett tomó un rumbo totalmente distinto. Apostó por el cine de acción, protagonizó Hércules, participó en Los Mercenarios 3 y más adelante se consolidó en la televisión Hey, con la serie I come here to FBI, eat you. Most Wanted, demostrando que su carisma no se quedó solo en los músculos Oh, no. de Emmett. La actriz que interpretó a Alice eligió un camino mucho más discreto. Apareció en algunas películas como La Aparición y Plan de Jubilación. Siguió trabajando, siguió actuando, Oh, wait, pero nunca I should volvió a do vivir un something fenómeno tan else. grande como el de No, don't Crepúsculo, do it. algo que le pasa a muchos actores que participan en sagas tan gigantes. El actor que hizo de Jasper también se mantuvo activo, especialmente en Hey, yo, películas de what? terror y suspenso, donde pudo mostrar una faceta mucho más oscura e intensa. Carlyle, el padre de los Cullen, tampoco desapareció del mapa. Al contrario, encontró su lugar en la televisión participando en series exitosas como Nurse Jackie Look, stand up. y Supergirl. Stand Y aunque up. no ha tenido grandes papeles recientes en el cine, sigue siendo recordado con cariño como el eterno Doctor Vampiro. What do you want? La madre de la familia se mantuvo firme en la televisión, apareciendo en series como La Maldición de Hill House y The Good Doctor, construyendo una carrera sólida, respetada y constante, aunque sin el nivel de fama mediática de otros compañeros. Al final, Crepúsculo no solo lanzó una historia inolvidable, también marcó para siempre la vida de quienes la protagonizaron. Pero cada uno decidió escribir su propio destino después de la última mordida. ¿Te has preguntado qué pasó con los actores de Crepúsculo después de que terminó la saga y dejaron atrás Forks, los vampiros y los triángulos amorosos? Por ejemplo, la actriz que interpretó a Rosalie decidió Hey. cambiar completamente de vida. Después de participar en la película Empire State, se fue alejando poco a poco de las pantallas y empezó a enfocarse en causas ambientales, en el activismo, en su familia y en proyectos So, más who are you? personales. Incluso fundó una empresa de joyería sostenible y hoy vive casada con Ian Somerhalder, sí, el mismo Diamond de Crónicas Vampíricas, formando una de las parejas más queridas Yeah. de los vampiros. Por otro lado, el actor que dio Noticias de vida a última Emmett hora. Carlos Eduardo Espina está loco. Totalmente loco, créanme. Nadie lo hace como él. The most powerful bodybuilder. Oh, shoot.
Oh no, there's the moon he's bringing down. Ah! Ah! Oh, nothing happened. Yeah, just wait. What? Ah! Ah!